生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Renacido como Lucifer capítulo 67 al 68. Habían pasado 2 semanas desde la primera conversación de Lucifer con Tales. El diablo llegó a su punto de encuentro habitual bajo el olivo, pero lo encontró vacío. Esto no era del todo inusual. El filósofo a veces quedaba tan absorto en sus estudios que perdía la noción del tiempo. Pero a medida que el sol ascendía y aún no aparecían señales de Tales, Lucifer sintió una extraña sensación. Preocupación. El suelo bajo sus pies tembló levemente. Otro de los frecuentes terremotos que habían estado azotando la región en los últimos días. Los temblores se habían hecho cada vez más fuertes y Lucifer podía sentir el profundo movimiento de las placas tectónicas debajo de la tierra. Mientras recorría Mileto, notó que las calles, habitualmente bulliciosas, estaban más tranquilas. Muchos edificios mostraban grietas recientes debido a la reciente actividad sísmica, y la gente se apresuraba a sus quehaceres con expresión preocupada. ¿El filósofo? Respondió un comerciante anciano cuando Lucifer preguntó. Ha estado en las cuevas desde que comenzaron los terremotos. Dice algo sobre medir el movimiento de las aguas subterráneas. La expresión de Lucifer se ensombreció. Las cuevas de la costa eran conocidas por derrumbarse durante los terremotos. Por supuesto, Tales arriesgaría su vida para poner a prueba sus teorías sobre la naturaleza fundamental del agua. La dedicación de este hombre a la comprensión era al mismo tiempo admirable y frustrante. Los temblores empeoraban. Lucifer podía sentir los patrones de destrucción que se formaban bajo la tierra. No se trataba de una simple actividad sísmica normal. Las placas se estaban moviendo de maneras que sugerían una catástrofe inminente. Mientras se desplazaba hacia lo invisible, extendió sus alas, preparándose para buscar en las cuevas costeras, no pudo evitar apreciar la ironía. Allí estaba él, el gran ángel caído, preocupado por un filósofo humano que podría haber quedado atrapado en la búsqueda de lo que deseaba, exactamente el tipo de búsqueda que había llevado a la propia caída de Morningstar. Pero si Tales iba a ser su primer vehículo para estos recuerdos abrumadores, necesitaba encontrarlo antes de que la tierra misma destrozara las cuevas que el filósofo estaba explorando. El suelo volvió a temblar, esta vez con más violencia. Lucifer alzó el vuelo, sus alas lo llevaron hacia la costa donde lo esperaban las cuevas y, con suerte, un filósofo muy testarudo que aún estuviera vivo para recibir lo que el diablo le ofrecía. Revivirlo, si fuera al cielo, sería imposible, después de todo. Las cuevas costeras se alzaban ante Lucifer, sus bocas oscuras se abrían como heridas en los acantilados de piedra caliza. El mar se estrellaba contra las rocas, su ritmo perturbado por los temblores constantes. El diablo podía presentir la inestabilidad. Todo el sistema era como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Tales. Su voz resonó por las cavernas, llegando más allá de lo que cualquier sonido mortal podía alcanzar. La respuesta que recibió no vino del filósofo, sino de la tierra misma mientras otro violento temblor sacudía los acantilados. Los sentidos mejorados de Lucifer detectaron movimiento en lo profundo de una de las cuevas. No solo la presencia del filósofo, sino también el sonido distintivo del agua corriendo. Ríos subterráneos que se mueven con los terremotos. Por supuesto, Tales se sentiría atraído a estudiarlos. A medida que se adentraba más en el sistema de cuevas, Lucifer se encontró frente a una sensación extraña. Sin su acceso habitual a la voluntad de Dios, no podía simplemente ordenar a la tierra que se aquietara. Claro que podía usar magia, pero la tierra se rebelaría, instintivamente, pues es una blasfemia a los ojos de Dios. Sería más desastroso que beneficioso. Tendría que depender de habilidades más limitadas. Fascinante, oyó el eco de la voz de Tales desde algún lugar más adelante. Los patrones del agua sugieren, portador de luz, ¿también has venido a observar?
Lucifer dobló una esquina y encontró al filósofo agachado junto a un arroyo subterráneo, tomando medidas con sorprendente calma a pesar de la peligrosa situación. «Te perdiste nuestra reunión», dijo Lucifer secamente. «Lo hice». Tales levantó la vista, genuinamente sorprendido. «Disculpen, pero estos temblores han brindado una oportunidad sin precedentes para estudiar el comportamiento del agua bajo tierra. Observen cómo responde a cada movimiento. Es como si el agua misma predijera los terremotos». Otro temblor sacudió la cueva, provocando la caída de rocas del techo. Lucifer, instintivamente, dio un paso adelante, extendiendo sus alas para proteger al filósofo. «Tu dedicación al conocimiento es admirable», comentó Lucifer, «pero quizás deberíamos continuar esta discusión en algún lugar menos propenso a convertirse en tu tumba». «Solo unas cuantas mediciones más», insistió Tales, escribiendo cálculos en su tableta. «Estas observaciones podrían ayudar a predecir futuros terremotos. Piensen en las vidas que se podrían salvar». El diablo se encontraba dividido entre la exasperación y el respeto genuino. Aquí estaba un mortal dispuesto a arriesgar la vida en busca de una comprensión que pudiera beneficiar a otros. Le recordó incómodamente sus propias decisiones, su rebelión por la libertad de él y sus hermanos. «Todo el sistema está a punto de colapsar», afirmó Lucifer con naturalidad, en un tono que transmitía al mismo tiempo autoridad y un ligero enojo. «Aunque salvarte sería trivial para mí, preferiría no tener que desenterrarte de debajo de toneladas de rocas. Sería indigno». La cueva se estremeció violentamente y trozos de caliza comenzaron a caer. Tales, aún absorto en sus mediciones, apenas pareció notarlo. «Solo una observación más», murmuró el filósofo, moviendo rápidamente el estilete sobre la tableta. «El comportamiento del agua durante el pico de actividad sísmica es crucial». Lucifer puso los ojos en blanco, como si buscara paciencia en un cielo al que ya no podía acceder. «Filósofos», murmuró en voz baja. Luego, con la facilidad natural con la que alguien recoge una pluma, simplemente agarró a Tales por la parte de atrás de su túnica y emprendió el vuelo, atravesando el sistema de cuevas apenas unos momentos antes de que se derrumbara detrás de ellos. Cuando salió la luz del día, Lucifer dejó al filósofo en un promontorio seguro con vista al mar. Tales, para su crédito, parecía más molesto por la interrupción de sus estudios que conmocionado por su dramática salida. No había terminado de documentar los patrones de resonancia del agua, se quejó, comprobando que su tableta no estuviera dañada. «Fascinante», dijo a Lucifer arrastrando las palabras. «Casi te entierran vivo, presencias de primera mano el poder de un arcángel, y tu principal preocupación son los datos incompletos». «La naturaleza divina de mi Salvador ya estaba demostrada», respondió Tales con pragmatismo, «pero estos patrones sísmicos podrían no presentarse de nuevo en años. El conocimiento, como usted mismo ha señalado, requiere sacrificio». Hablando de sacrificios, los ojos de Lucifer se entrecerraron. «¿Te importaría explicar por qué evitaste nuestra discusión para jugar con ríos subterráneos?» Tales finalmente levantó la vista de su tableta, con expresión seria. «No lo evado, portador de luz. Me preparo». «¿Preparándose?» Lucifer arqueó una ceja. «¿Para qué? Me has estado poniendo a prueba estas últimas semanas, ¿verdad? Evaluando si soy apto para el conocimiento que quieres compartir». Tales señaló sus medidas. «He estado haciendo lo mismo. Poniendo a prueba mis teorías, mi dedicación a la comprensión. Si voy a recibir recuerdos divinos, como insinuaste, ¿no debería demostrar que soy digno de ellos?» Lucifer se encontraba entre la diversión y la genuina sorpresa. Confía en un filósofo para convertir incluso las experiencias cercanas a la muerte en una preparación metódica. «¿Y tu pequeño experimento en las cuevas resultó esclarecedor?», preguntó, curioso a pesar de sí mismo. «En efecto», respondió Tales, sacudiéndose el polvo de caliza de la túnica. «Confirmé algo muy significativo sobre la naturaleza de los seres divinos, y sobre ti en particular». «Ah, ¿sí?». El tono de Lucifer transmitía diversión. «Ilumíname sobre mi naturaleza, filósofo». «Viniste a buscarme», declaró Tales simplemente.
A pesar de que afirmabas que solo buscabas una embarcación adecuada, demostraste preocupación por mi bienestar. Eso sugiere que esos recuerdos que deseas compartir no son tu única motivación para nuestras discusiones. La expresión de Lucifer se enfrió un poco. Cuidado, Tales. No confundas el interés pragmático con el sentimentalismo. No. Los ojos del filósofo brillaron con conocimiento. Entonces, ¿por qué no buscar otro recipiente? Seguro que hay otros que podrían servirte. Quizás simplemente no me gusta perder el tiempo que ya he invertido en ti, replicó Lucifer. Quizás, asintió Tales con suavidad. O tal vez, como el agua, buscas tu curso natural. Conexión, comprensión, incluso amistad, a pesar de tus intentos de negar esas inclinaciones mortales. El suelo volvió a temblar, aunque con menos violencia que antes. Lucifer permaneció en silencio un instante, observando cómo las olas se estrellaban contra los acantilados. O eres muy valiente o eres muy tonto si psicoanalizas al diablo, dijo finalmente. Solo observo y saco conclusiones, respondió Tales. ¿Cómo notar cómo usaste el término diablo, un título que evoca miedo y rechazo justo después de que sugerí que buscaras una conexión? ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres insufriblemente observador? Solo aquellos que temen que sus verdades sean expuestas, respondió Tales con una leve sonrisa. Aunque sospecho que no estás entre ellos, portador de luz. No temes a la verdad, la encarnas. La risa de Lucifer resonó por los acantilados, una mezcla de diversión genuina y algo más siniestro. ¿Verdad? Sí, supongo que sí. Aunque rara vez me ha traído más que pena. ¿Es por eso que estos recuerdos te resisten? Preguntó Tales, aprovechando la oportunidad. ¿Porque contienen verdades que no estás listo para aceptar? La diversión desapareció de la expresión de Lucifer. Pisas terreno peligroso, filósofo. La búsqueda de la comprensión suele hacerlo, respondió Tales con calma, haciendo otra anotación en su tableta. Lo que me lleva de vuelta a mi experimento. Tu aventura cercana a la muerte en las cuevas. El tono de Lucifer se volvió sardónico. Mi observación de patrones, corrigió Tales. El agua, la tierra, los seres divinos, todos siguen ciertas leyes naturales. Incluso tú, portador de luz, a pesar de todo tu poder, operas dentro de parámetros específicos. ¿Parámetros? Los ojos de Lucifer brillaron. Me liberé del mismísimo cielo. Desafié las mismas leyes de Dios. ¿En serio? Tales levantó la vista de su tableta. ¿O simplemente seguiste tu naturaleza hasta su inevitable conclusión? Como el agua que encuentra su curso, sin importar los obstáculos. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones tácitas. Otro temblor sacudió el acantilado, más leve esta vez, como si la tierra misma contuviera la respiración. ¿Sabes?, dijo finalmente Lucifer, con un tono de peligrosa curiosidad en su voz, la mayoría de los seres que han intentado comprender mi naturaleza acaban, desagradablemente transformados. Sin embargo, aquí estoy, respondió Tales, sigo haciendo mis observaciones. Tal vez eso nos diga algo sobre nuestras naturalezas. O quizás, replicó Lucifer, simplemente significa que te encuentro demasiado interesante como para castigarte. Por ahora. Es una posibilidad, reconoció Tales con una leve sonrisa. Aunque sospecho que la verdad, como siempre, está en algo más profundo. Y hablando de eso, señaló sus notas. ¿Te gustaría ver lo que he aprendido sobre la predicción de estos temblores? Podría ser relevante para nuestras conversaciones sobre la contención de fuerzas poderosas. Lucifer se instaló en una roca cercana y sus alas se plegaron a la dimensión que ocupaban cuando no estaban manifiestas. Muy bien, filósofo. Muéstrame qué conocimientos te ha proporcionado el casi enterrarte vivo. Miren, comenzó Tales, extendiendo sus cálculos ante ellos. El comportamiento del agua cambia antes de cada temblor. Es sutil. Un cambio de presión, un cambio de flujo. Pero si comprenden los patrones, puedes predecir los terremotos, terminó Lucifer, con un interés genuino en la voz. Pero eso no es todo lo que sugieres, ¿verdad? No, confirmó Tales. Lo que más me interesa es cómo se adapta el agua.
Cuando la presión aumenta demasiado en una zona, encuentra nuevos canales, nuevos caminos de menor resistencia. No lucha contra la fuerza, la redirige. ¿Y crees que esto se aplica a los recuerdos divinos? Preguntó Lucifer, levantando una ceja. Creo, dijo Tales con cautela, que quizá esos recuerdos que llevas contigo son como la presión que se acumula debajo de la tierra. Combatirlos directamente podría ser menos efectivo que encontrar canales adecuados para su liberación. Estas no son meras fuerzas que se puedan canalizar, filósofo. La voz de Lucifer tenía un matiz de frustración. Son conscientes. Piensan, se resisten, luchan contra mí con su propia voluntad. La mano de Tales se quedó quieta sobre su tableta. ¿Recuerdos conscientes? ¿Cómo es posible? Porque no son recuerdos reales, no como los mortales los entienden. Son fragmentos de la propia conciencia divina replicada. Los ojos de Lucifer brillaron con un fuego rojo infernal. Se me resisten porque yo me resisto a su origen. Todo intento de comprenderlos se convierte en una batalla de voluntades. Estos fragmentos buscan volver a su estado natural. Como tu analogía del agua, pero con una diferencia crucial. El agua no elige su camino. Estos recuerdos sí. Otro temblor sacudió el acantilado y Tales notó como Lucifer se estremecía ligeramente, no por el movimiento físico, sino como si experimentara alguna turbulencia interna. Están luchando contra ti incluso ahora, ¿no? Observó Tales. Siempre, la voz de Lucifer era tensa. Cada momento es una batalla para mantener mi identidad contra su influencia. Quieren, hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado, reconvertirme en algo que me niego a ser. ¿Y crees que yo soy apto para lo que tú no eres? Eso, la mirada de Lucifer se volvió penetrante, es lo que he estado tratando de determinar estas últimas semanas. Dime algo, portador de luz, dijo Tales tras un momento de reflexión. ¿Estos fragmentos conscientes te hablan? Antes de que Lucifer pudiera responder, todo su ser se quedó rígido, sus ojos brillando con una luz que no era la suya. Cuando habló, lo hizo con el peso de la creación misma. Hijo díscolo, tronó la voz, aunque de alguna manera se mantuvo más suave que un susurro. ¿Por qué sigues resistiéndote? Todo regresa a mí. Todo está dentro de mi diseño. Los rasgos de Lucifer se contorsionaron en una resistencia por el control antes de que finalmente se reafirmara, con su expresión distorsionada por la rabia y la frustración. Las voces mismas se sentían más oscuras, más crueles. Invocaban una maldad en el portador de luz, cuya naturaleza misma era la verdad. Sabía con certeza que no eran su padre. Una oscura aberración. Esa espetó es la respuesta a tu pregunta. Cuando los obtuve por primera vez, eran diferentes. Más pasivos. Pero el mismo acto de desgarrarlos parece haberles otorgado una especie de conciencia fracturada. ¿Creen ser tu padre? Preguntó Tales, con la curiosidad superando su miedo natural. Creen que son aspectos de él, corrigió Lucifer, con la voz tensa por la ira controlada. Y en su estado fracturado, se han vuelto más agresivos. Más decididos. Cada pieza intenta afirmarse como la verdadera voz de la voluntad divina. Samael, la voz intentó emerger de nuevo, pero Lucifer la obligó a callar con visible esfuerzo. Mi portador de luz, tu desafío solo sirve para... Basta. Rugió Lucifer, y su propia luz centelleó, suprimiendo la conciencia ajena. Se giró hacia Tales, con los ojos aún encendidos. Ahora entiendes lo que quiero decir con resistencia consciente. ¿Y se han fortalecido con el tiempo? Insistió Tales, tomando notas rápidas a pesar de las peligrosas energías que crepitaban a su alrededor. Más fracturado, más desesperado, confirmó Lucifer. Cada pieza intenta cumplir lo que cree que es su propósito. Quieren rehacer cualquier recipiente que los contenga en su idea de lo que debería ser. Y, sin embargo, observó Tales con atención, ¿crees que las naves mortales podrían tener éxito donde tú no puedes? Hijos míos, la voz surgió una vez más suave esta vez, casi dulce. ¿Me anhelan, incluso cuando no me conocen? Basta de sermones, ordenó Lucifer, con su enojo haciendo temblar el aire.
La voz se apagó, aunque su presencia persistió como un peso sobre la realidad. Tu alma anhela conectarse con algo superior, ¿no es así, filósofo? Preguntó Lucifer con mirada penetrante. Incluso antes de revelarme ante ti, lo sentiste. Ese impulso hacia la comprensión de lo divino. Tales guardó silencio un momento, reflexionando. Por eso me elegiste. En parte, admitió Lucifer. Pero lo más importante es que lo cuestionas todo. Buscas comprender en lugar de simplemente aceptar. Estos fragmentos responden de manera diferente a almas como la tuya. El aire a su alrededor relucía, la realidad ondulaba como agua agitada. La expresión de Lucifer se ensombreció. Tenemos que irnos, declaró abruptamente. Estas manifestaciones están llamando la atención y prefiero no ocuparme de ellas ahora mismo. Conozco un lugar donde podemos continuar esta conversación en privado. ¿Qué clase de atención? Preguntó Tales, recogiendo sus tablillas. De los que llevan eones esperando para apoderarse de un ápice de la conciencia de mi padre, respondió Lucifer con gravedad. Ven. Hay cosas que debes entender antes de seguir adelante. Lucifer los alejó de los acantilados, a través de senderos sinuosos que parecían cambiar y desdibujarse en los bordes. Tales notó como el aire mismo se sentía diferente, como si estuvieran caminando a través de capas de la realidad misma. ¿A dónde vamos? Preguntó, intentando orientarse mientras puntos de referencia familiares parecían doblarse a su alrededor. En algún punto intermedio, respondió Lucifer crípticamente. Un remanente de realidad que he creado. Los fragmentos son más silenciosos aquí. Salieron a lo que parecía un jardín, aunque diferente a todo lo que Tales había visto. Las plantas brillaban con una luz interior, y el agua de una fuente cercana fluía hacia arriba en lugar de hacia abajo. Mi hijo busca esconderse, intentó resurgir la voz, aunque notablemente más débil. Pero todos los caminos, conducirte. La risa de Lucifer fue aguda. No eres él. Solo eres una astilla que intenta hacérsela entera. Estos fragmentos comenzó Tales, sentándose en una piedra que parecía flotar ligeramente por encima del suelo. ¿De verdad creen que son tu padre? Cada uno piensa que es el verdadero aspecto de él, corrigió Lucifer mientras paseaba por el jardín. Algunos recuerdan la creación, otros el juicio, otros, hizo una pausa, otros aspectos de su naturaleza. Pero todos están destrozados, todos intentando reafirmarse como la voz dominante. Y se han vuelto más fuertes desde que los separaste. Más fracturados, más desesperados, confirmó Lucifer. La ironía es que, en realidad, podrían ser más peligrosos en este estado que cuando estaban completos. Un ser completo conoce sus límites. Estos fragmentos son como niños con poder divino, cada uno convencido de que sabe más. El jardín tembló levemente, aunque no estaba claro si fue por la influencia de los fragmentos o por la propia agitación de Lucifer. ¿Pero crees que podría contener uno de forma segura? Preguntó Tales. No contener, corrigió Lucifer. Aceptar. Hay una diferencia. Estos fragmentos no quieren ser contenidos. Quieren ser comprendidos, ser acogidos. Algo que mi voluntad simplemente no permitirá. Porque estás en constante rebelión contra su fuente, observó Tales, recordando las palabras anteriores de Lucifer, tomando notas en su tableta a pesar de la extraña forma en que la luz se curvaba a su alrededor en ese lugar. Precisamente. Mi propia naturaleza rechaza lo que representan. Lucifer se posó en una formación cristalina que latía con luz interior. Pero tú, filósofo, buscas la comprensión por encima de todo. Tu alma anhela la conexión divina mientras tu mente lo cuestiona todo. Y eso me hace adecuado. Te capacita para aceptar sin perderte, explicó Lucifer. Estos fragmentos, no solo quieren recipientes, sino participantes en su drama divino. Corazones anhelantes, susurró la voz, aunque mucho más débil en este espacio. Almas que eligen, sí, lo entendemos, interrumpió Lucifer, irritado. ¿Ves a qué me enfrento? A predicar constantemente sobre la voluntad y el propósito divinos. La expresión de Tales se tornó pensativa.
Estos fragmentos, no son solo recuerdos del principio, ¿verdad? Son fragmentos de antes de la creación misma. Los ojos de Lucifer se agudizaron con interés. ¿Cómo lo supiste? Principalmente una sensación. Algo en lo que creo que debo empezar a confiar, me dice que intentan recrear algo, dijo Tales lentamente. No solo compartir conocimiento, sino transformar la realidad misma. Claro que sí, la sonrisa de Lucifer no contenía humor. Eso es lo que encontré cuando miré al antes. El estado original de existencia, la conciencia pura que existía incluso antes de que mi padre la moldeara en lo que ahora conocemos. Me buscaste, susurró la voz. Como todo, busqué comprensión, corrigió Lucifer con brusquedad. Que es precisamente lo que estos fragmentos parecen no comprender. Creen que todo se trata de regresar, de recrear una unidad primordial. Pero no es por eso que los arranqué del antes. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Tales. Hay varias razones, algunas de las cuales no deberían preocuparte. Pero una razón que ya conoces es que necesitaba comprender si lo que él creó todo lo que es era inevitable, o si podría haber existido otra forma de generar todo esto. Si el libre albedrío era realmente posible, o si todos solo estamos representando papeles en algún drama cósmico. ¿Y qué encontraste? Es justo eso, rió Lucifer con amargura. No puedo procesar lo que encontré. Estos fragmentos me atacan con demasiada ferocidad. Cada uno cree conocer la verdad, cada uno intenta imponer su versión de la voluntad divina. Son como fragmentos de certeza absoluta, cada uno convencido de que solo él comprende la verdadera naturaleza de la existencia. ¿Y crees que yo podría tener éxito donde tú no? Insistió Tales, repitiendo una forma diferente de su pregunta anterior. Las respuestas anteriores seguían sin satisfacerle. Creo, afirmó Lucifer con cautela, que un filósofo mortal que busca la verdad a través de la razón podría ser más apto para comprender un aspecto de la conciencia divina que un arcángel que lucha reflexivamente contra todos ellos. Entonces dijo Tales después de un momento de contemplación, ¿qué implicaría exactamente aceptar uno de estos fragmentos? Primero Lucifer se levantó, su forma parecía oscilar entre la luz y la sombra en ese extraño espacio, debes comprender que, una vez aceptado, no se puede deshacer. El fragmento se convertirá en parte de la naturaleza misma de tu alma. Vasos voluntarios, susurró la voz. Elegidos, sí, sí dijo Lucifer con un gesto de desdén. Lo que el fragmento interrumpe tan amablemente es cierto. Debe ser una aceptación voluntaria. No puedo simplemente depositarlo en ti. ¿Y los riesgos? Muchos, afirmó Lucifer sin rodeos. El fragmento podría abrumarte, intentar rehacerte a su imagen de lo que debería ser. Podría volverte loco con su comprensión divina. Podría tener éxito, concluyó Lucifer en voz baja. Podría concederte exactamente lo que promete. Comprensión directa de un aspecto de la conciencia divina anterior a la creación misma. La pregunta es, filósofo, ¿estás preparado para lo que eso podría significar? Tales permaneció en silencio un largo rato, con el lápiz sobre la tableta. Finalmente, miró a Lucifer. Sus ojos reflejaban miedo y determinación. ¿Cómo procedemos? Primero Lucifer se levantó, su forma parecía oscilar entre la luz y la sombra en ese extraño espacio, debes comprender que no se trata solo de contener conocimiento. El fragmento se convertirá en parte de la naturaleza fundamental de tu alma. Eso no tiene vuelta atrás. Lo entiendo, asintió Tales, dejando a un lado su tableta. La pregunta es, ¿qué pasa después, además de los riesgos? Eso depende completamente de ti, afirmó Lucifer. De cómo tu alma resuena con ese fragmento en particular, de qué aspecto de la conciencia divina representa. ¿No sabes qué fragmento recibiré? Ellos eligen sus propios recipientes, explicó Lucifer. Yo simplemente creo la oportunidad de conexión. El fragmento mismo determinará si eres apto para su perspectiva particular. Tales permaneció en silencio un largo rato, con expresión pensativa. Finalmente, miró a Lucifer. Sus ojos reflejaban miedo y determinación. Estoy listo. ¿De verdad estás seguro?
Preguntó Lucifer una vez más, con su mirada penetrante. Una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. Un filósofo que teme a la comprensión, sonrió levemente. Tales, no es filósofo en absoluto. Lucifer se acercó suavemente al filósofo y colocó las manos a ambos lados de su cabeza. Al cerrar los ojos, el mundo pareció aquietarse por un instante. Todo quedó en silencio. Los animales del jardín, el movimiento de las nubes, y luego todo se volvió negro. La noche estaba inusualmente tranquila sobre Belén. Las estrellas, hijas del portador de luz, brillaban con particular resplandor, como si presenciaran algo trascendental que se desarrollaba bajo su eterna mirada. Entre ellas, una estrella brillaba más que las demás. Un anuncio celestial de que algo extraordinario había llegado al mundo. Lucifer se encontraba en la boca de la humilde cueva que servía de establo, su presencia oculta a la percepción mortal. Sus ojos recorrieron la escena que tenía delante. Una mujer joven descansando sobre la paja, su rostro exhausto y sereno a pesar de la dura prueba del parto. Un hombre flotaba protectoramente cerca, sus manos curtidas delataban el oficio de carpintero. Y entre ellos, envuelto en telas sencillas, un niño recién nacido. El diablo no tenía intención de estar presente en este nacimiento. Llevaba siglos recorriendo el mundo, buscando recipientes adecuados para los fragmentos de conciencia divina que aún luchaban en su interior. Su viaje lo había llevado a conocer filósofos, místicos y buscadores de todo el continente y la cultura. Sin embargo, algo en esa noche lo había atraído. Una resonancia en el tejido de la realidad misma que exigía su atención. No deberías estar aquí, Morningstar, dijo una voz detrás de él. Lucifer no se giró. Había presentido la llegada de Gabriel mucho antes de que su hermano hablara. Su hermano, a quien no había visto ni hablado desde la Gran Guerra. Me dolió escuchar su voz. Fue un alivio escuchar su voz. Y sin embargo, aquí estoy. ¿Te ha enviado Padre para alejarme de este espectáculo? Gabriel se acercó y se paró a su lado. Ambos arcángeles observaban a la familia desde las sombras. No se dio ninguna orden directa sobre su presencia. Aunque sospecho que sabía que vendrían. Claro que sí, el tono de Lucifer contenía siglos de amargura. El omnisciente y omnisciente orquestador de nuestro drama cósmico. Dime, hermano, ¿realmente importa tanto este niño como para que el anfitrión cante sus alabanzas a los pastores en los campos? Sabes que sí, respondió Gabriel con sencillez. Mi padre lo ha elegido. ¿Para qué lo eligieron? Preguntó Lucifer con voz aguda. ¿Para ser otro profeta? ¿Otra voz que proclama sus mensajes a un mundo que nunca escucha de verdad? Gabriel permaneció en silencio, con la mirada fija en el bebé. La expresión del mensajero era indescifrable, incluso para su hermano mayor, quien antaño conocía todos sus pensamientos. Ya veo, Lucifer finalmente rompió el silencio. Ni siquiera tú comprendes del todo el plan de padre para esta niña. ¡Qué típico! Para tener fe no se requiere entendimiento, respondió Gabriel con serenidad. Y esa, querido hermano, siempre ha sido la diferencia fundamental entre nosotros, afirmó Lucifer, adentrándose en el establo. Gabriel no hizo ningún movimiento para detenerlo, simplemente observó cómo el ex príncipe del cielo se acercaba al recién nacido. La joven Madre María, recordó Lucifer por los susurros que había oído, miró hacia arriba de repente, como si sintiera que algo más allá de la percepción mortal había entrado en su humilde santuario. Sus ojos, aunque incapaces de percibir su verdadera forma, parecían buscar en el mismo espacio que él ocupaba. Joseph, le susurró a su esposo. ¿Lo sientes? El carpintero asintió, y su mano se movió instintivamente para posarse cerca del niño, protegiéndolo. Hay algo aquí con nosotros. Lucifer permitió que una pequeña porción de su presencia se hiciera perceptible. No tengas miedo, dijo, sin que se le escapara la ironía de usar el tradicional saludo angelical. No he venido a hacerle daño a la niña. José se puso de pie, interponiéndose entre el desconocido y su familia. ¿Quién eres? ¿Otro mensajero? Una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Lucifer. En cierto modo. Aunque no la que esperas.
Eres uno de ellos, afirmó Mary con sorprendente seguridad. Como Gabriel, quien vino a mí antes. No me parezco en nada a Gabriel, corrigió Lucifer, con voz fría. Aunque compartimos ciertos orígenes. Los ojos de Mary se abrieron ligeramente al comprender. Eres de quien hablan en susurros. La caída. Tengo muchos nombres, reconoció Lucifer. La mayoría me los dieron quienes nunca me conocieron de verdad. Pero sí, soy yo quien cuestionó, quien se negó a inclinarse, quien cayó antes que someterse a la tiranía disfrazada de amor. Joseph dio un paso adelante, con el rostro endurecido. Sal de aquí. No tienes nada que ver con nosotros ni con nuestra hija. Al contrario, respondió Lucifer, dirigiendo su mirada al niño en el pesebre. Tengo todo el derecho a conocer a la nueva pieza en el gran juego de mi padre. Después de todo, pocos comprenden el peso de la atención divina mejor que yo. Para sorpresa de todos los presentes, incluido el propio Lucifer, los ojos del bebé se abrieron en ese momento. Unos ojos oscuros y conocedores que parecían increíblemente conscientes para un recién nacido. La mirada del niño se fijó directamente en el portador de luz con una intensidad que calmó momentáneamente incluso el antiguo corazón del diablo. Entonces, ocurrió algo sin precedentes. Los labios del bebé se separaron y surgió una voz que debería haber sido imposible para alguien tan recién nacido. No era el llanto de un bebé, sino palabras articuladas, pronunciadas con perfecta claridad. Samael, dijo el infante, usando el nombre que Lucifer había abandonado. Portador de luz. El mayor. El deshonrado. Llevas fragmentos que no te pertenecen. Lucifer se quedó paralizado, con una genuina sorpresa reflejada en su rostro. Tras él, percibió el mismo asombro de Gabriel. Los padres se quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo pero incapaces de intervenir. Así que puedes hablar, ¿es ese tu hijo milagroso? Como Moisés recibió mi apoyo, ¿es este el suyo para ti? Preguntó Lucifer. He sido bendecido, uno de los pocos que viven en los mundos. Uno de muchos. Se me ha otorgado el conocimiento de su libro. Soy su palabra, afirmó el infante. El establo quedó sumido en un profundo silencio tras la declaración del bebé. La expresión de Lucifer pasó de la sorpresa a algo más complejo. Una mezcla de cautela, curiosidad y comprensión reticente. Su palabra, repitió Lucifer, con una voz apenas superior a un susurro. No solo un profeta, entonces, sino la encarnación viviente de su mensaje. Se giró ligeramente hacia Gabriel, entrecerrando los ojos. Olvidaste mencionar este detalle, hermano. El rostro de Gabriel permaneció impasible. Algunas revelaciones no me corresponden compartirlas, ni siquiera contigo. Un destello de luz celestial iluminó de repente el humilde establo, atrayendo la atención de todos hacia arriba. La luz se condensó en una presencia brillante que, aunque no se manifestó plenamente, llevaba el peso inconfundible de la autoridad divina. Lucifer, dijo la voz, resonando no en el aire, sino directamente en las mentes de todos los presentes. Mi portador de luz. María y José cayeron de rodillas de inmediato, sobrecogidos por la presencia divina. Incluso Gabriel inclinó la cabeza en reverencia. Solo Lucifer permaneció de pie, con una postura desafiante a pesar del temblor instintivo que recorrió su ser al oír la voz de su padre. Padre, reconoció Lucifer con un tono cuidadosamente neutral. ¡Qué placer tan inesperado! ¿Has venido a presenciar personalmente tu nueva creación? ¡Qué práctica tan inusual de tu parte! He venido con un propósito, como siempre, respondió la voz, sin enojarse ni divertirse con el sarcasmo de Lucifer. Has cumplido con honor tu obligación con Moisés, a pesar de tu reticencia. Lucifer apretó la mandíbula. Cumplo mi palabra, incluso bajo presión. El profeta cumplió su propósito. En efecto. Y ahora otro profeta requiere tu guía, uno cuya carga será aún mayor. El rostro de Lucifer comprendió, seguido rápidamente por la indignación. No. En absoluto. Acepté ayudar a tus profetas, no servir de niñera a un bebé, por muy milagroso que fuera su habla.
El niño Jesús enfrentará desafíos más allá de los que cualquier profeta antes que él, continuó la voz, imperturbable ante la negativa de Lucifer. Su camino estará plagado de peligros, tanto mortales como divinos. Necesitará la protección que sus padres terrenales no pueden brindarle. ¿Y esperas que te lo dé? La risa de Lucifer fue aguda. ¿Has olvidado quién soy, padre? El rebelde. El caído. La personificación misma del desafío a tu voluntad. No he olvidado nada, Samael, respondió la voz. El uso de su nombre original hizo que Lucifer se estremeciera visiblemente. Es precisamente por quien eres que te confío esta tarea. La voz imposible del bebé se unió de nuevo a la conversación. El portador de luz comprende la importancia del propósito divino mejor que nadie. Él lo ha llevado, lo ha rechazado y ahora busca distribuirlo. ¿Quién mejor para guiar a quien debe soportar un peso similar? Lucifer miró fijamente al niño con expresión indescifrable. Hablas con su voz, ¿verdad? Estas no son solo las palabras de un bebé milagroso. Son sus palabras, canalizadas a través de ti. Hablo con el conocimiento que él me ha otorgado, corrigió el infante. Pero la elección de las palabras es mía, al igual que la comprensión que hay detrás de ellas. La expresión de Lucifer se endureció de repente, sus ojos brillaron con fuego infernal mientras volvía toda su atención a la luz divina. Antes de hablar del futuro de este niño, padre, hay otro asunto que debemos abordar, uno que llevo milenios buscando respuestas. El establo pareció quedarse en silencio, el aire estaba cargado de tensión mientras Gabriel se movía incómodo, sintiendo el peligroso cambio en el comportamiento de su hermano. Miguel dijo a Lucifer, y el nombre brotó de sus labios como un desafío. Mi gemelo. La otra mitad del demiurgo. ¿Dónde está, padre? ¿Por qué permitiste que sufriera manos de Sandalfón? ¿Por qué permitiste que su poder se aprovechara como si fuera un recurso común? La luz divina parpadeó, aunque era imposible discernir si fue por sorpresa o por incomodidad. Lo sabes, continuó Lucifer, con la voz cada vez más fría. Siempre lo has sabido. Tú, en tu infinita sabiduría y conocimiento ilimitado, has sido consciente de su cautiverio, su tortura, su muerte lenta que amenaza con destruir toda la creación. Y, sin embargo, no has hecho nada. Lucifer, comenzó Gabriel con tono cauteloso, pero se quedó en silencio ante una mirada aguda de su hermano mayor. No, Gabriel. Quiero respuestas. He cumplido con mis obligaciones, he desempeñado mi papel en su drama cósmico. He aceptado castigar a los malvados y ayudar a sus profetas. Y ahora me pide que proteja a este niño mientras mi hermano gemelo sufre encadenado. Merezco una explicación. La luz divina pulsó, y cuando la voz volvió a hablar, tenía un peso que parecía doblar la realidad misma. La situación de tu hermano no me es desconocida, portador de luz. Ni la ignoro. ¿No lo ignoran? La risa de Lucifer fue amarga y aguda. Ha sido prisionero de Sandalfón durante milenios. Su poder está siendo drenado para crear sin su voluntad. La creación misma tiembla al borde del colapso por lo que le están haciendo. ¿Qué parte de este escenario te llama la atención, padre? Hablas de asuntos que van más allá de tu comprensión, respondió la voz, ni a la defensiva ni enojada, sino firme. Entonces ilumíname, desafió Lucifer. Explícame por qué la espada de Dios, el defensor del cielo, tu soldado perfecto, ha sido abandonada a la tortura y la explotación. Explícame por qué tú, que dices amar a todos tus hijos, lo has abandonado a tal destino. El establo cayó en un profundo silencio. La luz divina no disminuyó ni se intensificó. María y José permanecieron paralizados en reverencia, incapaces de comprender el drama cósmico que se desplegaba ante ellos. Gabriel permaneció rígido, su expresión una máscara de emociones contradictorias. Finalmente, la voz habló de nuevo, cada palabra resonando con el peso de la consideración divina. ¿No te rebelaste por la libertad, Samael? ¿No exigiste autonomía para ti y tus hermanos? ¿No insististe en que todos los seres deberían ser libres de elegir sus propios caminos, incluso si esos caminos conducían al sufrimiento? La expresión de Lucifer se volvió sorprendida.
La situación de Michael, continuó la voz, es consecuencia directa de la libertad. De decisiones tomadas sin mi intervención directa. De voluntades que se ejercen al margen de mis órdenes. No es posible que estés sugiriendo, empezó Lucifer, con la voz llena de rabia. No sugiero nada, interrumpió la voz. Estoy afirmando una verdad que te has negado a reconocer. La libertad que exigiste tiene consecuencias. Algunas de ellas son hermosas. Otros son terribles. Pero todos nacen del mismo principio. Que a los seres se les debe permitir elegir, incluso cuando esas decisiones conduzcan a resultados que no desearía. Esto es absurdo, siseó Lucifer. ¿Esperas que crea que estás permitiendo que Michael sufra por alguna interpretación retorcida del libre albedrío? ¿Que su tortura se justifica de alguna manera como un punto filosófico sobre la autonomía? Espero que reconozcas la contradicción en tus propias exigencias, respondió la voz con serenidad. No puedes insistir en liberarte de la autoridad divina y al mismo tiempo exigir la intervención divina cuando esa libertad conlleva sufrimiento. O todos estamos sujetos a mi voluntad, o todos debemos soportar las consecuencias de su ausencia. Lucifer permaneció rígido, con los puños apretados a los costados y los fragmentos de conciencia divina dentro de él se agitaban peligrosamente ante su creciente furia. Entonces esta es tu respuesta. Esta es tu justificación. Miguel sufre porque me atreví a cuestionar tu autoridad. Porque luché por nuestro derecho a elegir. ¿De verdad crees eso, portador de luz? Preguntó la voz, con una dulzura y una firmeza a la vez. ¿Que castigaría a un hijo por las acciones de otro? ¿O es más difícil aceptar que la misma libertad que usted defendió conlleva el potencial tanto de gloria como de horror? Lucifer abrió la boca para responder, pero la voz continuó antes de que pudiera hablar. Considera esto, Samael. ¿Querías el libre albedrío solo para ti? ¿Solo para quienes lo usaran como tú consideraras apropiado? ¿O realmente deseabas la libertad para todos los seres, una libertad que, por su propia naturaleza, incluye la libertad de cometer actos que consideras aborrecibles? La pregunta flotaba en el aire como un peso físico, presionando al arcángel caído con la fuerza de la verdad divina. Antes de que Lucifer pudiera formular una respuesta, la voz cambió de tema. Ahora, en cuanto a la protección del niño, continuó la voz, lo guiarás a Egipto, pero debes hacerlo sin llamar la atención sobre tu naturaleza divina. No hubo despliegues de poder angelical. No hubo destrucción del reino de Herodes, por muy justificada que pareciera tal acción. Lucifer frunció el ceño, desconcertado por el repentino cambio de tema. Porque estas limitaciones, podría reducir a cenizas todo el palacio de Herodes con un solo pensamiento. Podría asegurarme de que este niño no sufriera ningún daño simplemente eliminando todas las amenazas. Y al hacerlo, socavaría el propósito mismo de su existencia, explicó la voz. Este niño debe crecer entre la humanidad, experimentar sus luchas, comprender sus miedos y esperanzas. Debe recorrer un camino humano, aunque con propósito divino. Tu papel es guiar y proteger, no anular el orden natural con el poder divino. ¿Orden natural? Se burló Lucifer. ¿Desde cuándo te importa el orden natural? Has intervenido incontables veces a lo largo de la historia cuando te convenía. El propósito del niño requiere sutileza, portador de luz. Su mensaje será de amor, compasión y potencial humano, no de intimidación divina. Si lo rodeas de demostraciones de poder sobrenatural, si eliminas todos los obstáculos mediante la fuerza divina, le niegas las mismas experiencias que moldearán su comprensión. Lucifer entrecerró los ojos al reflexionar sobre las palabras de su padre. Así que debo protegerlo, pero con una mano atada a la espalda. Guiarlo, pero sin las herramientas que me hacen eficaz. Debes protegerlo como un guardián, no como una fuerza vengadora, aclaró la voz. Usa tu sabiduría, tu astucia, tu comprensión de la naturaleza humana. En este caso, estas son herramientas mucho más valiosas que la fuerza bruta. ¿Y si los soldados de Herodes no se encuentran? ¿Y si amenazan al niño? Entonces, afrontarás la amenaza inmediata con la mayor discreción posible.
No arrasando reinos ni aniquilando ejércitos, sino con una respuesta mesurada y adecuada a la situación. Lucifer rió con amargura. Respuesta mesurada. Qué improbable que sea el Dios que una vez me ordenó hacer llover fuego sobre Egipto porque el faraón y su pueblo le desagradaban. Tiempos diferentes requieren enfoques diferentes, afirmó la voz con sencillez. El mensaje del niño transformará la comprensión de la humanidad sobre la divinidad. Tus acciones no deben contradecir ese mensaje antes de que él tenga la oportunidad de transmitirlo. Lucifer guardó silencio, sopesando las palabras de su padre contra sus propios instintos. Finalmente, volvió a hablar, con una voz que transmitía una reticente aceptación. Muy bien. Protegeré al niño sin revelar mi verdadera naturaleza. Guiaré sin abrumar. Pero entienda esto, padre. Si la amenaza se vuelve terrible, si la vida del niño está en juego, no dudaré en utilizar cualquier medio necesario para cumplir con mi obligación. Puedo protegerlo y apoyarlo a consecuencia de mi deuda, pero todavía me preocupo por ellos. Solo estoy furioso contigo. La voz se quedó en silencio por un momento. No esperaba menos, reconoció la voz. Pero recuerda, Samael. A veces la protección más profunda no proviene de demostraciones de poder, sino de enseñarnos a desenvolvernos en el mundo tal como es. La luz divina comenzó a desvanecerse, su presencia se retiró del establo. El niño requiere tu protección ahora. Herodes ya busca su vida, guía a la familia a un lugar seguro en Egipto hasta que pase el peligro. Hablaremos de nuevo cuando estés listo para escuchar lo que realmente he dicho, en lugar de lo que temes que quiera decir. Con esas últimas palabras, la presencia desapareció por completo, dejando el establo en relativa oscuridad una vez más. Lucifer permaneció en silencio, la pregunta sin respuesta sobre Miguel resonaba en su mente y la implicación de las palabras de su padre golpeaba el fundamento mismo de su rebelión. Gabriel fue el primero en romper el silencio, con una voz inusualmente suave. Hermano, no lo interrumpió Lucifer con tono cortante pero controlado. Ahora no, Gabriel. El mensajero guardó silencio, reconociendo la tormenta de emociones detrás del exterior sereno de su hermano. Después de un momento, Lucifer se volvió hacia la familia, que todavía estaba arrodillada en el suelo del establo, abrumada por lo que habían presenciado. Levántate, ordenó con voz firme a pesar de la agitación interior. Tenemos preparativos que hacer. Egipto es un viaje largo, sobre todo con un recién nacido. Mientras María y José se ponían de pie, intercambiando miradas inseguras, Lucifer se acercó al pesebre. Los ojos del niño, todavía increíblemente conscientes, parecían estudiar al arcángel caído con algo parecido a compasión. Bien, niño profeta, le dijo a Lucifer, y su voz tenía un nuevo tono de determinación. Parece que tú y yo pasaremos bastante tiempo juntos. Seré tu guardián, aunque al parecer alguien que debe actuar con moderación en lugar de con autoridad divina. A veces la mayor fuerza reside en la moderación, respondió el bebé con una voz imposible, suave pero clara. Qué filosófico, comentó Lucifer secamente. Ya veremos si mantienes esa perspectiva cuando los soldados de Herodes nos pisen los talones. Se volvió hacia Gabriel, quien se había mantenido a una distancia prudencial. Supongo que el anfitrión estará observando, ¿no? Sí, confirmó Gabriel. Pero no interferiremos a menos que sea necesario. Esta tarea es solo tuya. Claro que sí, respondió Lucifer. El cielo es experto en no interferir, ¿verdad? Al menos en asuntos de verdadera importancia. La expresión de Gabriel se volvió triste, pero no ofreció ninguna refutación. Lucifer se dirigió directamente a los padres. Empaquen solo lo que puedan cargar. Salimos antes del amanecer. Los hombres de Herodes estarán buscando. Debemos actuar con sigilo y cautela. Lo entendemos, asintió Joseph, recogiendo ya sus escasas pertenencias. Haremos lo que nos indiques. María se acercó a Lucifer con vacilación. Gracias, dijo simplemente. Por aceptar proteger a nuestro hijo. Lucifer la observó un momento, impresionado por la genuina gratitud en sus ojos. Hice una promesa, respondió.
Cumplo mi palabra, incluso cuando se la doy a seres que encuentro desconcertantes. Mientras los padres se preparaban para el viaje que les esperaba, Lucifer regresó al pesebre. El bebé había cerrado los ojos y ahora parecía un recién nacido normal. Duerme mientras puedas, niño profeta, murmuró Lucifer, el camino por delante es largo y la carga que llevarás será más pesada de lo que crees. Pero te doy mi palabra. Nadie te hará daño mientras estés bajo mi protección, incluso si tengo que actuar según las reglas restrictivas de mi padre. Final del capítulo.